La primera vez que el archivo clasificado número 3412 de los Archivos Nacionales del Paraguay fue abierto al público en 1987, el bibliotecario encargado de su catalogación, don Aurelio Mendoza, tuvo que suspender su trabajo durante 3 días consecutivos, no por falta de tiempo o recursos, sino porque las fotografías que acompañaban el expediente le provocaron insomnio y una persistente sensación de náusea que los médicos del hospital italiano no lograron explicar. El expediente, marcado con el sello lacrado de la Comisaría Rural de Villarrica y fechado en mayo de 1891, contenía el informe más detallado y perturbador de lo que los investigadores de la época llamaron el caso Montesinos, la historia de una familia que durante 2 décadas había mantenido en secreto un ritual que desafiaría toda comprensión de la moral humana y cuyas consecuencias seguirían resonando en las serranías paraguayas durante generaciones. El expediente comenzaba con una carta del comisario Jerónimo Villalba, dirigida al gobernador de Guairá, en la que describía el hallazgo que había hecho temblar los cimientos de la pequeña comunidad de San Roque, ubicada a 27 kilómetros al sureste de Villarrica. La carta, escrita con una caligrafía temblorosa que contrastaba con la habitual pulcritud de los documentos oficiales, relataba cómo una denuncia anónima había llevado a las autoridades hasta la propiedad de la familia Montesinos, una extensa hacienda que se alzaba en las colinas boscosas, donde el río Tebicuari formaba un meandro casi perfecto, creando una península natural que parecía diseñada por la naturaleza para ocultar secretos. Antes de continuar con lo que las autoridades encontraron en esa propiedad, nos gustaría saber desde dónde nos acompañas en este relato. Déjanos un comentario diciéndonos tu ciudad o país, porque cada historia como esta merece ser compartida y recordada. Sigamos juntos descubriendo lo que sucedió en aquellas serranías paraguayas. Doña Esperanza Montesinos de Acuña había llegado a San Roque en 1871, procedente de Asunción, acompañada únicamente por su hijo mayor, Tomás, de entonces 15 años de edad. Viuda según sus propias declaraciones, había comprado la hacienda con una cantidad de dinero que sorprendió a los lugareños por su magnitud, especialmente tratándose de una mujer sola, en una época donde tales transacciones eran inusuales. La propiedad, que abarcaba más de 200 hectáreas de tierras fértiles y bosques nativos, incluía una casona colonial de 2 plantas construida en piedra local y ladrillo, con gruesos muros que la hacían prácticamente insonorizada del exterior. Durante los primeros años, Doña Esperanza se había comportado como cualquier terrateniente respetable. Cultivaba yerba mate y tabaco, empleaba a varias familias locales para el trabajo de la tierra y asistía con regularidad a la pequeña iglesia de San Roque, donde su generosidad hacia las obras de caridad le había ganado el respeto y la admiración de toda la comunidad. Sin embargo, era una mujer de costumbres particulares. Nunca recibía visitas en su hogar, nunca aceptaba invitaciones a celebraciones sociales que se extendieran más allá del anochecer, y había establecido una regla inquebrantable. Ningún empleado o visitante podía permanecer en la propiedad después de las 6 de la tarde. El padre Miguel Santander, quien había sido párroco de San Roque desde 1868, recordaba en su testimonio, incluido en el expediente,
que doña Esperanza siempre había mostrado una devoción particular hacia las ceremonias relacionadas con la fertilidad y la maternidad. Era una mujer de fe profunda, había declarado al comisario Villalba, pero su interpretación de ciertas tradiciones religiosas me resultaba inquietante. Solía preguntarme sobre rituales ancestrales, sobre las creencias de los pueblos indígenas de la región antes de la evangelización, cuando le explicaba que tales prácticas eran contrarias a la doctrina cristiana. Ella sonreía de una manera que me hacía sentir incómodo, como si supiera algo que yo ignoraba. Lo que el padre Santander no sabía y lo que el expediente revelaría con una precisión que helaba la sangre era que doña Esperanza había estado practicando esos rituales ancestrales en el sótano de su casona, una habitación subterránea que ni siquiera los albañiles que habían construido la casa conocían, pues había sido excavada después, en secreto, durante las noches sin luna de 1872. La existencia de este espacio solo fue descubierta cuando las autoridades, siguiendo la pista de la denuncia anónima, notaron que las dimensiones exteriores de la casa no coincidían con las interiores, revelando la presencia de un espacio oculto de aproximadamente 6 metros por 4 metros, con techos abovedados y paredes cubiertas de símbolos que los expertos en culturas precolombinas de la Universidad de Asunción calificarían posteriormente como una amalgama perturbadora de iconografía guaraní, elementos del catolicismo popular y simbolismo que no corresponde a ninguna tradición conocida. El primer indicio de que algo extraordinario ocurría en la hacienda Montesinos llegó en forma de rumores que circulaban entre las parteras y curanderas de la región. Según testimonios recopilados posteriormente, desde 1873, doña Esperanza había dado a luz a un hijo cada 2 años, con una regularidad que desafiaba tanto las leyes de la probabilidad como las convenciones sociales de la época. Lo que resultaba más inquietante aún era que nunca se había visto a ningún hombre viviendo en la propiedad, ni siquiera como visita ocasional, y que doña Esperanza nunca había dado explicaciones sobre la paternidad de estos niños. Rosa Delgado, partera que había asistido a 4 de estos nacimientos, declaró en su testimonio que los partos de doña Esperanza eran diferentes a cualquier otro que hubiera presenciado en 40 años de oficio. Los nacimientos ocurrían siempre durante la luna nueva, en una habitación de la planta superior, que permanecía cerrada el resto del tiempo, y doña Esperanza insistía en que el proceso se realizara en completo silencio, sin los gritos o gemidos habituales del alumbramiento. Los niños nacían callados también, recordaba Rosa Delgado con un estremecimiento visible, como si supieran que debían guardar silencio desde el primer momento de sus vidas. Y todos, sin excepción, tenían la misma marca de nacimiento, una pequeña cicatriz en forma de luna creciente en la parte posterior del cuello, como si hubieran sido marcados antes de nacer. Para 1891, doña Esperanza había dado a luz a 10 hijos, todos varones, cuyas edades oscilaban entre los 18 años del mayor después de Tomás y los 2 años del más pequeño. Los niños, según los testimonios de los pocos lugareños que los habían visto, eran de una belleza extraordinaria, con rasgos perfectos y una palidez
que contrastaba notablemente con la piel morena típica de la región. Sin embargo, nunca se les veía jugando en los campos como otros niños de su edad. Nunca asistían a la escuela del pueblo y rara vez salían de los límites de la propiedad familiar. La denuncia anónima que finalmente llevó a las autoridades hasta la hacienda llegó a la comisaría de Villarrica en la madrugada del 15 de mayo de 1891. Una carta sin firma, escrita con letra temblorosa, describía rituales nocturnos que ocurrían en la propiedad Montesinos durante las noches de luna nueva e instaba a las autoridades a investigar antes de que sea demasiado tarde para salvar las almas de esos niños. La carta incluía detalles específicos sobre la ubicación del sótano secreto y mencionaba que los gritos que se escuchan desde esa habitación no son de dolor físico, sino de algo mucho peor. El comisario Villalba, acompañado por 4 policías rurales y el padre Santander, llegó a la hacienda Montesinos el 18 de mayo, a las 10 de la mañana. Su intención inicial era realizar una inspección rutinaria, más por cumplir con el procedimiento que por una genuina sospecha de irregularidades. Sin embargo, la actitud de doña Esperanza desde el momento en que abrió la puerta principal les hizo comprender que se enfrentaban a algo fuera de lo común. La mujer nos recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, escribió Villalba en su informe. Y su primera pregunta no fue por qué estábamos allí, sino si habíamos venido solos. Cuando le confirmé que solo éramos 5 personas, su expresión cambió a algo que solo puedo describir como alivio, como si hubiera estado esperando nuestra visita, pero temiera que fuéramos más numerosos. Doña Esperanza los invitó a pasar con una cortesía exagerada, ofreciéndoles té y pasteles como si se tratara de una visita social. Durante esta conversación inicial, los visitantes notaron varios detalles inquietantes. La casa olía persistentemente a incienso y hierbas medicinales. Las paredes estaban decoradas con una extraña mezcla de crucifijos católicos e imágenes que no pertenecían a ninguna tradición cristiana conocida, y un silencio absoluto reinaba en toda la casa, sin los sonidos habituales que cabría esperar en un hogar donde vivían 11 personas. Cuando el comisario Villalba preguntó por los hijos de doña Esperanza, ella explicó que estaban cumpliendo con sus devociones matutinas en una parte de la casa reservada para tal fin. Al solicitar conocerlos, doña Esperanza mostró por primera vez signos de nerviosismo, argumentando que los niños estaban en un periodo de purificación espiritual que no podía ser interrumpido. Fue en ese momento cuando el padre Santander notó algo que lo perturbó profundamente. En una mesa auxiliar descansaba un libro abierto que no era ninguno de los textos sagrados del catolicismo, sino un volumen encuadernado en cuero negro con páginas manuscritas, en lo que parecía ser una mezcla de latín, guaraní y símbolos que no correspondían a ningún alfabeto conocido. La inspección del sótano secreto reveló una escena que permanecería grabada en la memoria de los presentes durante el resto de sus vidas. La habitación subterránea había sido convertida en una especie de templo, con un altar de piedra en el centro, rodeado por 12 círculos concéntricos trazados en el suelo, con lo que posteriores análisis determinarían que era una mezcla de sangre humana, carbón vegetal y sustancias que nunca pudieron ser identificadas completamente. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en varios idiomas, incluidas fechas
que correspondían exactamente con los nacimientos de cada uno de los hijos de Doña Esperanza, acompañadas de símbolos astronómicos que indicaban las fases lunares correspondientes. En el altar se encontraba un objeto que el padre Santander describió como una abominación que desafía toda descripción decente, una estatuilla tallada en una piedra negra desconocida que representaba una figura femenina con múltiples brazos extendidos, cada uno sosteniendo lo que parecía ser un bebé. La base de la estatuilla estaba marcada con 11 pequeñas muescas, y una 12ª muesca había sido comenzada pero no completada. Alrededor del altar se hallaban dispersos objetos personales de cada uno de los hijos: mechones de cabello, dientes de leche y pequeñas prendas de vestir, todo dispuesto con un orden ritual que sugería años de práctica ceremonial. Pero lo que más perturbó a los investigadores fue el descubrimiento en una serie de libros manuscritos encontrados en un nicho excavado en la pared del sótano, de un registro detallado de cada nacimiento y de los rituales que los habían precedido. Los textos, escritos en la meticulosa caligrafía de Doña Esperanza, describían un proceso que ella llamaba la invocación de la semilla sagrada, un ritual que, según sus propias palabras, le había sido enseñado por las voces ancestrales que hablan a través de la tierra misma durante sus primeros años en la hacienda. Los documentos revelaban que Doña Esperanza había desarrollado la creencia de que la tierra de su propiedad había sido un lugar sagrado para las culturas precolombinas y que ella había sido elegida para continuar una tradición que garantizaría la fertilidad de la región y protegería a la comunidad de la esterilidad espiritual que amenaza al mundo moderno. Cada embarazo había sido el resultado de un ritual complejo que culminaba durante las noches de luna nueva, en el cual Doña Esperanza afirmaba comunicarse con los guardianes de la semilla eterna que le otorgaban el don de la concepción sin necesidad de intervención masculina. Los registros incluían descripciones detalladas de los rituales preparatorios que precedían a cada concepción. Durante las 6 semanas anteriores a cada luna nueva favorable, Doña Esperanza se sometía a un régimen de ayuno parcial, consumiendo únicamente hierbas específicas que ella misma cultivaba en un jardín secreto ubicado en el corazón del bosque que rodeaba la propiedad. Las hierbas eran preparadas según fórmulas que, según sus anotaciones, le habían sido reveladas en sueños por las madres ancestrales que precedieron a Eva. El ritual de concepción en sí mismo, según los documentos encontrados, tenía lugar en el sótano durante las 3 noches consecutivas de cada luna nueva. Doña Esperanza describía en detalle cómo se colocaba sobre el altar de piedra, rodeada por velas hechas con cera de abejas, mezclada con sangre de sus menstruaciones anteriores, mientras recitaba invocaciones en un idioma que afirmaba haber aprendido directamente de las voces que emergen de la tierra cuando la luna no puede verlas. Lo más perturbador de estos registros era la descripción que Doña Esperanza hacía de lo que ocurría durante el momento culminante del ritual. Según sus propias palabras, en el momento de mayor intensidad ceremonial, experimentaba visiones de un jardín que existe antes del tiempo, donde las madres eternas depositan las semillas de todos los hijos que nacerán hasta el fin del mundo. En ese jardín, según su relato, se encontraba con una figura femenina de proporciones gigantescas, cuyo rostro cambiaba constantemente
entre el de una joven doncella y el de una anciana milenaria, y que le entregaba la semilla sagrada que crecerá en mi vientre sin mancha de varón. Los embarazos resultantes de estos rituales seguían un patrón que desafiaba todo conocimiento médico de la época. Doña Esperanza registraba que cada gestación duraba exactamente 7 meses lunares, que nunca experimentaba las molestias habituales del embarazo y que los fetos se desarrollaban con una rapidez y perfección que ella atribuía a su origen sobrenatural. Durante todo el periodo de gestación, continuaba realizando rituales semanales en el sótano, quemando diferentes hierbas según las fases lunares y manteniendo una comunicación constante con lo que describía como los guardianes de la semilla que crece en mi interior. El comportamiento de los hijos también estaba meticulosamente documentado en los registros de Doña Esperanza. Desde el momento de su nacimiento, los niños eran sometidos a un régimen de educación que ella llamaba la preparación para el propósito sagrado. Los niños nunca salían de la propiedad sin supervisión directa, nunca interactuaban con otros niños de la región, y su educación se limitaba a materias que Doña Esperanza consideraba apropiadas para su destino: el estudio de las fases lunares, el reconocimiento de plantas medicinales, la memorización de los textos rituales que ella misma había escrito y lo que describía como la comprensión de su origen divino. Según los testimonios recopilados posteriormente entre los empleados de la hacienda, los niños montesinos exhibían comportamientos que los diferenciaban claramente de otros niños de su edad. Eran silenciosos hasta un grado inquietante, obedientes de manera absoluta y mostraban un conocimiento de temas que ningún niño debería comprender. María Coronel, que había trabajado como lavandera en la hacienda durante 5 años, recordaba que los niños hablaban entre ellos en un idioma que no era español ni guaraní, y cuando uno lloraba, todos los demás guardaban silencio inmediatamente, como si hubieran recibido una orden silenciosa. Pero el aspecto más perturbador del caso Montesinos se reveló cuando el comisario Villalba decidió interrogar a los hijos individualmente. Lo que descubrió fue que todos los niños, desde el mayor hasta el más pequeño que ya hablaba, compartían ciertas creencias que habían sido inculcadas por su madre desde la más tierna infancia. Creían que no tenían padre en el sentido convencional de la palabra, sino que habían sido enviados por las madres eternas para cumplir una misión sagrada en la tierra. Creían que sus hermanos mayores, al alcanzar la mayoría de edad, habían sido llamados de regreso al jardín eterno para preparar el camino para futuras encarnaciones. Y lo más inquietante de todo, creían que su madre estaba destinada a dar a luz a 12 hijos en total, y que el último nacimiento marcaría el inicio de una nueva era en la que la fertilidad sagrada se extendería por toda la tierra. La investigación de las autoridades reveló que Tomás, el hijo mayor que había acompañado a Doña Esperanza a su llegada a San Roque, había desaparecido misteriosamente en la noche de su 21º cumpleaños, 3 años antes. Según el testimonio de Doña Esperanza, Tomás había respondido al llamado de las Madres Eternas y había regresado al jardín donde esperaría la llegada de sus hermanos. Las búsquedas realizadas en los bosques circundantes no habían encontrado rastro alguno de él, y el caso había sido archivado como una desaparición voluntaria. Sin embargo, una búsqueda más exhaustiva de la propiedad, realizada con la ayuda de perros entrenados traídos desde Asunción,
reveló la existencia de una segunda habitación subterránea, más profunda que la primera, accesible únicamente a través de un túnel oculto que comenzaba detrás del altar del sótano conocido. Esta segunda habitación contenía lo que los investigadores describirían posteriormente como evidencias de una práctica que trasciende toda comprensión de la maldad humana. En esta cámara más profunda se encontraban los restos de Tomás Montesinos, junto con evidencias de que había sido mantenido con vida en condiciones que desafiaban toda descripción durante un período indeterminado antes de su muerte. Los huesos mostraban signos de malnutrición severa, pero también de cuidados médicos rudimentarios que habían prolongado artificialmente su supervivencia. Junto a los restos se encontró un diario escrito por el propio Tomás, en el que describía cómo su madre lo había convencido gradualmente de que su sacrificio voluntario era necesario para asegurar la fertilidad continua de sus hermanos menores y para mantener abierto el canal entre el jardín eterno y el mundo terrenal. El diario de Tomás revelaba que él había estado al tanto de la verdadera naturaleza de los rituales de su madre desde su adolescencia y que había participado voluntariamente en ellos con la creencia de que estaba cumpliendo un propósito sagrado. Sus últimas entradas describían visiones similares a las de su madre, en las que las madres eternas le habían revelado que su muerte sería el precio necesario para asegurar el nacimiento del 12º y último hijo, que tendría poderes especiales que le permitirían extender la bendición de la fertilidad sagrada, más allá de los límites de la hacienda. La confrontación final entre Doña Esperanza y las autoridades tuvo lugar cuando se le presentaron las evidencias encontradas en la segunda cámara subterránea. Lejos de mostrar remordimiento o sorpresa, Doña Esperanza expresó únicamente preocupación por el hecho de que su misión sagrada había sido interrumpida antes de su culminación. En su declaración oficial, insistió en que todo lo que había hecho había sido por el bien de la humanidad, para preservar el conocimiento ancestral de la fertilidad sagrada que el mundo moderno estaba perdiendo. Según el testimonio del padre Santander, Doña Esperanza mantuvo hasta el final que sus acciones habían sido guiadas por fuerzas divinas y que la interrupción de su trabajo resultaría en consecuencias terribles para toda la región. Me miró directamente a los ojos, recordaba el sacerdote en su declaración, y me dijo que las madres eternas se vengarían de esta profanación matando la fertilidad de la tierra y de las mujeres de San Roque durante 7 generaciones. Lo dijo con tal convicción que, a pesar de todo lo que habíamos descubierto, sentí un escalofrío de terror primitivo. Los 10 hijos sobrevivientes fueron separados y enviados a diferentes instituciones religiosas de Asunción, donde se esperaba que pudieran recibir una educación que les permitiera integrarse eventualmente a la sociedad normal. Sin embargo, los informes posteriores de estas instituciones revelaron que los niños nunca lograron adaptarse completamente a la vida fuera de la hacienda. Varios de ellos desarrollaron comportamientos obsesivos relacionados con las fases lunares. Se negaban a consumir ciertos alimentos que no habían sido purificados, según los métodos que habían aprendido de su madre, y continuaron comunicándose entre ellos en el idioma desconocido que habían desarrollado durante su infancia. 3 de los hermanos mayores
escaparon de sus respectivas instituciones en diferentes momentos durante los años siguientes y nunca fueron encontrados a pesar de las extensas búsquedas realizadas. Los rumores locales sugerían que habían regresado a la región de San Roque y que vivían como ermitaños en los bosques que rodeaban la antigua propiedad de su madre, manteniendo vivas las tradiciones que ella les había enseñado. Doña Esperanza fue juzgada y condenada por asesinato y otros crímenes, pero murió en prisión antes de que se pudiera completar su proceso judicial. Según el reporte médico oficial, murió de causas naturales relacionadas con su edad avanzada, pero las enfermeras que la atendieron en sus últimos días reportaron comportamientos extraños. Hablaba constantemente en el mismo idioma desconocido que utilizaban sus hijos. Realizaba gestos rituales con las manos, siguiendo patrones que parecían corresponder a las fases lunares, y afirmaba repetidamente que su muerte era solo temporal, que las madres eternas la llamarían de regreso cuando llegara el momento apropiado para completar su misión. La hacienda Montesinos fue vendida por las autoridades para cubrir las costas del proceso judicial, pero ningún comprador logró permanecer en la propiedad por más de algunos meses. Todos reportaban eventos inexplicables, sonidos de rituales nocturnos que parecían provenir del sótano sellado, apariciones de figuras femeninas que caminaban por los pasillos durante las noches de luna nueva, y una sensación persistente de estar siendo observados por presencias invisibles que no deseaban la presencia de extraños en la casa. Para 1910, la propiedad había sido abandonada definitivamente y la naturaleza comenzó a reclamarla gradualmente. Los bosques avanzaron sobre los campos cultivados. Las estructuras secundarias colapsaron bajo el peso de las enredaderas y la casona principal se convirtió en el refugio de murciélagos y otros animales nocturnos. Sin embargo, los lugareños de San Roque comenzaron a notar cambios inquietantes en la región que coincidían sospechosamente con la profecía que doña Esperanza había pronunciado durante su confrontación con las autoridades. Los registros parroquiales de San Roque muestran un descenso dramático en la tasa de natalidad de la región durante las décadas siguientes al caso Montesinos. Entre 1900 y 1970, el número de nacimientos anuales en la zona disminuyó de un promedio de 45 a menos de 10. Una reducción que no podía ser explicada únicamente por factores económicos, sociales. Varias generaciones de mujeres locales reportaron dificultades para concebir, abortos espontáneos recurrentes y partos complicados que resultaban en altas tasas de mortalidad infantil. Los estudios realizados por la Universidad Nacional de Asunción en la década de 1960 atribuyeron estos fenómenos a factores ambientales relacionados con cambios en la composición del suelo y del agua de la región, posiblemente causados por las prácticas agrícolas intensivas de principios de siglo. Sin embargo, no pudieron explicar por qué estos mismos problemas no afectaban a las comunidades vecinas que utilizaban métodos de cultivo similares y compartían las mismas fuentes de agua. El expediente del caso Montesinos permaneció clasificado durante casi un siglo, no por razones de seguridad nacional, sino porque las autoridades consideraron que su contenido podría provocar pánico o comportamientos supersticiosos entre la población. Sin embargo,
cuando finalmente fue abierto al público en 1987, varios investigadores independientes comenzaron a estudiar los eventos descritos en los documentos oficiales y a buscar correlaciones con otros casos similares en la historia de la región. Lo que descubrieron fue que el caso Montesinos no era un evento aislado, sino parte de un patrón más amplio de prácticas rituales relacionadas con la fertilidad que se había mantenido vivo en ciertas comunidades rurales del Paraguay durante siglos, transmitido de generación en generación a través de líneas familiares específicas que afirmaban descender de las culturas precolombinas que habían habitado la región antes de la llegada de los españoles. La investigadora María Elena Cáceres, quien dedicó 15 años a estudiar estos patrones, documentó más de 30 casos similares al de los Montesinos ocurridos en diferentes partes del país entre 1600 y 1950. En todos estos casos se encontraban elementos comunes. Mujeres que afirmaban tener comunicación directa con entidades ancestrales, rituales de fertilidad que culminaban durante las fases específicas de la luna, nacimientos múltiples sin padre identificado, y la eventual desaparición o muerte de los participantes en circunstancias misteriosas. Sin embargo, el caso Montesinos se destacaba entre todos los demás por la meticulosidad de su documentación y por el grado de sofisticación de los rituales descritos. Según Cáceres, doña Esperanza Montesinos había logrado sistematizar y perfeccionar prácticas que en otros casos aparecían como fragmentos incompletos de tradiciones ancestrales, creando lo que efectivamente constituía una nueva religión sincrética que combinaba elementos del catolicismo, creencias guaraníes y lo que parecían ser innovaciones propias basadas en sus experiencias visionarias. Los análisis antropológicos realizados sobre los objetos encontrados en el sótano de la hacienda revelaron una complejidad ritual que sugería décadas de desarrollo y refinamiento. Los símbolos tallados en las paredes mostraban influencias de múltiples tradiciones culturales, pero organizados según un sistema coherente que no correspondía exactamente a ninguna de ellas. Los expertos concluyeron que doña Esperanza había desarrollado su propio sistema cosmológico, basado en la reinterpretación de elementos tradicionales, creando efectivamente una nueva mitología, centrada en su papel como intermediaria entre el mundo físico y las fuerzas espirituales que ella creía controlar. La estatuilla encontrada en el altar central fue objeto de estudios especializados que revelaron más misterios de los que resolvían. El material del que estaba hecha no pudo ser identificado completamente. Era una piedra negra con propiedades magnéticas inusuales que no correspondía a ningún mineral conocido en la región. Los análisis radiológicos mostraron que la figura había sido tallada con herramientas de una precisión extraordinaria, utilizando técnicas que requerían un conocimiento de la composición mineral que era imposible para la época en que había sido creada. Más inquietante aún era el hecho de que la estatuilla parecía irradiar una temperatura ligeramente superior a la del ambiente circundante, un fenómeno que persistía incluso cuando era almacenada en condiciones controladas. Los científicos que la estudiaron reportaron experiencias similares a las descritas por los investigadores originales. Sueños vívidos relacionados con rituales de fertilidad, sensaciones persistentes de estar siendo observados
durante su trabajo y una tendencia inexplicable a desarrollar obsesiones con las fases lunares. El último misterio significativo relacionado con el caso Montesinos emergió en 1995, cuando trabajadores de construcción que rehabilitaban la antigua carretera que pasaba cerca de la hacienda abandonada hicieron un descubrimiento que reabrió preguntas que se creían definitivamente cerradas. Durante la excavación para instalar nuevos sistemas de drenaje, encontraron los restos de una estructura subterránea que se extendía mucho más allá de los límites conocidos de la propiedad Montesinos, formando una red de túneles y cámaras que conectaban la hacienda con otros puntos significativos de la región. Los mapeos realizados por espeleólogos especializados revelaron que esta red subterránea se extendía por más de 5 kilómetros en varias direcciones, conectando la hacienda Montesinos con la iglesia de San Roque, el cementerio local y varios sitios que los estudios arqueológicos posteriores identificaron como lugares de importancia ceremonial para las culturas precolombinas. La construcción de estos túneles habría requerido años de trabajo y un conocimiento detallado de la geología local que sugería una planificación que se extendía mucho más allá de la vida de una sola persona. Dentro de estos túneles se encontraron evidencias de actividad reciente, restos de velas que habían sido encendidas en fechas posteriores a la muerte de Doña Esperanza, objetos personales que correspondían a los hijos Montesinos que habían escapado de las instituciones religiosas, inscripciones en las paredes que seguían el mismo patrón de símbolos encontrados en el sótano original, pero con variaciones que sugerían una evolución continua de la práctica ritual. Lo más perturbador fue el descubrimiento, en la cámara más profunda de la red de túneles, de evidencias de que los rituales de fertilidad habían continuado siendo practicados mucho después de la muerte de Doña Esperanza. Se encontraron restos de múltiples altares improvisados, todos orientados según las mismas especificaciones astronómicas que había utilizado la matriarca original, y suficientes evidencias físicas para sugerir que al menos 3 generaciones diferentes habían utilizado estos espacios para ceremonias similares a las descritas en los documentos originales del caso. La investigación de estos nuevos descubrimientos reveló que varios miembros de familias locales habían mantenido en secreto la tradición iniciada por Doña Esperanza, transmitiéndola a través de líneas familiares específicas y adaptándola a las circunstancias cambiantes de cada época. Los registros médicos de la región mostraban un patrón de nacimientos inusuales que se extendía hasta la década de 1980. Niños nacidos de madres solteras que afirmaban no recordar el momento de la concepción, embarazos que se desarrollaban según cronologías atípicas y una incidencia estadísticamente imposible de niños nacidos durante las fases de luna nueva. Cuando los investigadores intentaron entrevistar a las familias implicadas en estas prácticas contemporáneas, se encontraron con una conspiración de silencio que parecía extenderse a través de generaciones enteras. Los miembros más ancianos de estas familias afirmaban no tener conocimiento de ningún ritual o práctica inusual, mientras que los más jóvenes mostraban signos de terror genuino cuando se mencionaba el nombre de Doña Esperanza o se hacía referencia a los eventos de 1891. Sin embargo, algunos testimonios fragmentarios emergieron de estas investigaciones,
revelando que la influencia de Doña Esperanza había persistido en la región de maneras que desafiaban toda explicación convencional. Varias mujeres mayores admitieron haber experimentado sueños recurrentes en los que una figura femenina les enseñaba rituales relacionados con la fertilidad. Sueños que describían con detalles que correspondían exactamente a las prácticas documentadas en el expediente original. Estos sueños, según sus testimonios, habían comenzado durante su adolescencia y continuado hasta su menopausia, transmitiéndose aparentemente de madre a hija sin intervención consciente. El análisis psicológico de estos testimonios sugería la existencia de lo que los expertos llamaron memoria cultural traumática. La transmisión inconsciente de experiencias y conocimientos a través de generaciones, mediada por mecanismos que la ciencia convencional aún no comprende completamente. Las mujeres que reportaban estos sueños mostraban conocimientos específicos sobre prácticas rituales que nunca habían sido documentadas públicamente y utilizaban terminología que correspondía exactamente a la encontrada en los escritos privados de Doña Esperanza. El caso Montesinos permanece hasta hoy como uno de los enigmas más perturbadores de la historia paraguaya, no solo por la naturaleza de los eventos originales, sino por las evidencias de su influencia continuada en la región. Los intentos de las autoridades locales por modernizar y racionalizar la comprensión de estos eventos se han encontrado repetidamente con la persistencia de patrones que desafían explicaciones convencionales. La antigua hacienda Montesinos fue finalmente demolida en el año 2005, después de que varios intentos de rehabilitación fracasaran debido a lo que los constructores describían como anomalías estructurales inexplicables y condiciones de trabajo que resultaban insoportables para los trabajadores. Sin embargo, la demolición de la estructura principal solo reveló la extensión completa de la red de túneles subterráneos, que resultó ser mucho más vasta de lo que las investigaciones anteriores habían determinado. Los estudios más recientes de la red subterránea han revelado que se extiende hasta comunidades vecinas, ubicadas a más de 15 kilómetros de distancia, conectando sitios que los estudios antropológicos han identificado como lugares sagrados para múltiples culturas que habitaron la región durante milenios. Esta red parece haber sido utilizada continuamente desde tiempos precolombinos hasta la actualidad, sugiriendo que Doña Esperanza no había creado una nueva tradición, sino que había logrado acceder y revitalizar prácticas ancestrales que habían permanecido dormantes durante siglos. La pregunta que permanece sin respuesta y que continúa inquietando a los investigadores que han estudiado el caso es si los rituales practicados por Doña Esperanza y sus continuadores realmente producían los efectos que ellos creían conseguir, o si toda la estructura de creencias era una elaborada ilusión colectiva, sostenida por generaciones de participantes que confundían correlación con causalidad. Las evidencias físicas sugieren que algo extraordinario ocurría durante estos rituales, pero la naturaleza exacta de ese algo permanece en el límite entre lo que puede ser estudiado científicamente y lo que trasciende las herramientas de investigación convencionales. Lo que sí está documentado con certeza es que la región de San Roque nunca se recuperó completamente de los eventos de 1891. La población local disminuyó gradualmente durante el siglo siguiente,
Las tasas de fertilidad permanecieron anormalmente bajas hasta bien entrada la década de 2000, y la zona desarrolló una reputación que disuade a visitantes y nuevos residentes. Los pocos habitantes que permanecen en la región mantienen una actitud de reserva cautelosa hacia cualquier discusión de su historia local, como si supieran intuitivamente que ciertos conocimientos es mejor mantenerlos ocultos. El expediente del caso Montesinos permanece abierto al público en los archivos nacionales del Paraguay, pero pocas personas lo consultan, y aquellas que lo hacen rara vez regresan para estudios adicionales. El bibliotecario actual, sucesor de don Aurelio Mendoza, reporta que el expediente parece ejercer una influencia extraña sobre quienes lo leen. Algunos desarrollan obsesiones académicas que consumen años de sus vidas, mientras que otros experimentan pesadillas recurrentes que los disuaden de continuar su investigación. En todos los casos, el expediente parece marcar a sus lectores de maneras que van más allá del simple impacto intelectual de la información que contiene. La historia de la familia Montesinos y su ritual de sangre ancestral permanece como un recordatorio inquietante de que existen aspectos de la experiencia humana que desafían nuestra comprensión de la realidad, aspectos que pueden manifestarse en cualquier momento y lugar, cuando las circunstancias apropiadas se alinean con mentes dispuestas a trascender los límites de lo convencional. Es una historia que sugiere que la línea entre la devoción religiosa y la obsesión destructiva puede ser más delgada de lo que preferimos creer, y que la capacidad humana para la autoconvicción puede llevar a consecuencias que trascienden la vida de quienes las inician, extendiendo su influencia a través de generaciones futuras de maneras que apenas comenzamos a comprender.